En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidos a Hablando de Negocios. Hoy les vamos a presentar una entrevista muy interesante con un joven actor, bueno, no tan joven, pero que tiene mucha experiencia, a Carlos Aurelio. Eso es su nombre, de actor, pero de apellido Collado Ansaldúa. Bienvenido, Carlos Aurelio. Muchas gracias, Saúl, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu espacio, encantado. Hombre, encantado. Es un placer tenerte por aquí, claro que sí. ¿Nos podrías dar tu semblanza en cuanto a tu preparación para andar en estos roles de actor y de productor? Actor y de director y todo el rollo, claro que sí. Yo soy estudiado de la Facultad de Artes Escénicas. Soy evidentemente orgulloso egresado de ahí. He tomado también diversos cursos de técnicas de actuación, técnica Meisner, y otras más, dramaturgia, pero también mi formación empezó desde muy joven con mi hermano. Tengo hermanos más grandes y entonces toda mi vida como estuve influenciado por ellos, porque aparte los dos son artistas, músicos, y luego mi hermano grande fue el que se dedicó al teatro y luego al cine, pasó al cine. Y entonces yo como desde los 12, 13 años ando como en este medio, ¿no? del teatro, primero desde atrás, viendo cómo funciona todo, y de ahí me fui metiendo y agarrando como experiencia y trabajando con mis hermanos, y luego ya profesionalmente, pues ya con el estudio entré a la Facultad de Artes Escénicas, y también antes de eso estudié en una escuela en la Ciudad de México. No sé si exista todavía el Instituto de Actuación y de Cine y Actuación. Sergei Eisenstein, el ruso mexicano le decían, porque había como una colaboración entre Rusia y México, entonces te podías ir como de intercambio a una escuela rusa. Estuve ahí un año también, dirigida por la escuela. El director era un cineasta muy famoso, muy mítico, mexicano, que todavía vive, el maestro Sergio Ljovic. Pero sí, ese es un poco de mi formación así en planos generales, ¿no? Muy bien, gracias. Oye, ¿qué factores o personas influyeron en tus primeras experiencias en producciones cinematográficas y teatrales? Pues el primero de todos, como lo dije ahorita, pues fue mi hermano, ¿no? O sea, yo creo que sin mi hermano grande, Roberto Collado, cineasta, nunca hubiera hecho esto, la verdad. O sea, yo siempre toda la vida pensé que iba a ser músico, porque mis hermanos eran músicos, entonces siempre toda la vida pensé que iba a ser músico desde que era muy chico hasta que pasé a la adolescencia. Y en la adolescencia precisamente fue cuando vi por primera vez teatro, ¿no? Y vi a mi hermano en escena, y ese fue el momento así clave que me inspiró a mí a querer ser actor, ¿no? Ese fue como la primera persona que me puso la idea en la cabeza, fue mi hermano grande. Ya, qué bien. ¿Cuáles han sido los mayores retos de tu carrera como director y actor? Pues como director, bueno, primero como actor, esta cosa de enfrentarte y digo enfrentar muy entrecomilladamente, pero de enfrentarte al público, ¿no? O sea, la exposición, es un miedo muy fuerte. O sea, si realmente cuando lo experimentas por primera vez, sí tiene algo de paralizante, ¿no? O sea, sí. La primera vez sí requiere un esfuerzo para salirte de ahí, ¿no? Y yo todavía me acuerdo la sensación de la primera vez, y
todavía lo sigo sintiendo igual cuando me acuerdo, ¿no? Pánico escénico. Sí, y yo soy de los actores que también se acerca la fecha de estreno y más miedo me va dando y menos me convenzo de que lo puedo hacer, pero luego ya estando ahí, ya como que, a pesar de que no es mucha la experiencia, pero un poquito como los trabajos que ya tienes detrás, como te animan y te avalan y te lanzas más fácil, pero como actor, eso, el enfrentarte al público, porque no es como el cine que puedes cortar y puedes editar y si sale mal no importa, es otra. En el teatro no, en el teatro es... Cierto. Si la regaste, tienes que corregir ahí, ¿no? Y como director, pues, lo más difícil creo que es, como estás tratando con humanos, con personas, al momento de dirigir actores, lo más complicado para mí es cómo transmitirles una idea sin que ellos sientan que los estás manipulando, que les estás diciendo qué hacer, o porque también el actor es como actores, porque también estaba en ese lado, somos también muy celosos de nuestra capacidad creativa, ¿no? Entonces, cuando un director te dice qué tienes que hacer, tú dices, oye, no, espérame, me estás contratando porque tú quieres mi colaboración artística, y entonces el actor se pone así muy sus moñitos, ¿no? Porque quiere colaborar y cuando le dices qué hacer. Entonces, es la manera de cómo comunicarte mejor para que un actor pueda agarrar tu idea como director y la transforme y haga algo es el propio, ¿sabes? Cierto. Qué bien. ¿Qué papel ha tenido en tu formación académica la Facultad de Artes Escénicas en el desarrollo de tu carrera profesional? Pues yo creo que es fundamental. Yo creo que sin la Facultad de Artes Escénicas, pues no sería yo el que soy ahora, ¿no? O sea, realmente yo le toca que agradecer mucho eso a mi facultad, a la UANL y bueno, a la Facultad de Artes Escénicas, porque si bien no es una generalidad, o sea, no es algo que vivan todos los alumnos, a mí en lo particular desde muy temprano, desde tercer semestre más o menos, la carrera en ese entonces duraba 8, creo que ahorita ya es más larga, pero en ese entonces eran 8 semestres y a mí desde tercer semestre la facultad ya me estaba brindando la oportunidad de trabajar en producciones profesionales, ¿no? Por ejemplo, una que se llamó La Ilíada, que fue mi debut como actor en teatro. Esa producción fue dentro de la facultad como alumno, pero como venía un director, pues digamos, profesional, lo trajeron de España y todo el rollo. Ajá. Director Renier Piñero, excelente director, por cierto. Entonces entramos, los que tuvimos la oportunidad de estar ahí en esa producción, entramos como en esta dinámica de desde la facultad profesionalizarnos en nuestra manera de trabajar. Entonces, sí me ocurrió el aspecto que nos ocurre a todos los egresados, que es, pues, sales al mundo real y te das cuenta que las cosas funcionan un poco diferente, que los trabajos no te están esperando, que tienes que ir tú, ¿no? Y que muchos te van a decir que no es como en la facultad. Pero más allá de eso, a la hora de que sí consigues un trabajo de actor o de director en el mundo profesional, ya sea teatro o cine, yo la verdad es que sí llegué sin sentirme ajeno al medio. O sea, una vez que logré tener mi primer trabajo profesional fuera de la facultad, no me sentía ajeno a la forma de trabajar, supe cómo comportarme en un set, en un salón de ensayos, el llegar temprano, el aprenderme mis líneas, todo eso lo aprendí en la facultad. Entonces creo que mi rigor, mucho o poco como sea, pero mi rigor profesional no lo tendría sin la facultad, la verdad. Qué bien. ¿Cuál es tu enfoque a la hora de dirigir una obra teatral, Carlos Aurelio? Enfoque, pues quizá enfoque temático, pues dependería de la obra, ¿no? O sea,
El enfoque temático, yo creo que hay veces nosotros, los que nos gusta el teatro y hacemos teatro, estamos como constantemente leyendo obras y releyendo, y hay veces que alguna temática dentro de alguna obra te resuena por X o Y cosa que a lo mejor estás viviendo en tu vida o lo que sea, y quieres hablar de eso, pero en un aspecto como más general, como en cada, que pueda aplicar para cada obra. A mí me encanta el hecho de contar historias. O sea, soy muy poco afín, no es que no me guste, pero no lo consumo mucho, el teatro como un poquito más contemporáneo, que es como además de concepto y no te cuentan tanto una historia, sino más bien, pues sí, es una pieza sobre un tema que lo aborda de diferentes maneras, pero no hay una historia lineal, no hay una cronología. A mí todavía, me encanta, pues, lo tradicional, ¿no? La narrativa, me encanta contar historias, me encanta. Entonces, mi enfoque principal siempre cuando monto una obra de teatro es, uno, que la historia sea entendible, que la historia sea relevante hoy en día, o sea, que pueda tener alguna relevancia, no importa. A mí me encanta montar clásicos, pero no importa si es una obra como un clásico griego que tienen más de 3.000, 4.000 años esas obras, pero no importa qué tan vieja sea, sino qué podría resonar hoy en día de eso, ¿no? Entonces, como siempre, mi enfoque, encontrar esas cositas en las obras que puedan hacer sentido hoy en día. Ahí pudiéramos citar la obra clásica Medea, por ejemplo. Sí, Medea, por ejemplo. Medea es un trabajo muy bonito, muy especial para mí porque fue mi primer, bueno, no fue mi primer acercamiento como director, pero fue mi primer acercamiento a lo que es dirigir o crear un mundo onírico, porque toda la apuesta, toda la propuesta, pues evidentemente no era realista, no intentaba, o sea, una silla no era una silla, ¿no? Todo era conceptual en escena. De hecho, usábamos andamios y cosas así. Y fue un proyecto muy bonito porque nació en la facultad, nació como alumno. Sin embargo, lo cuento como proyecto profesional porque ahí mismo en la facultad te dan la oportunidad de, si el producto es lo suficientemente bueno, de tener exposición a público, ¿no? De que lo montes en el teatro y que venga público real y que pague un boleto. Y entonces, y tú como alumno enfrentarte también a lo que es entrar a un teatro y hablar y lidiar con técnicos y todo el rollo. Entonces fue una de las primeras experiencias realmente formadoras en mi vida, ¿no? Entonces esa apuesta, por ejemplo, nos resonó mucho a mi productora, que es mi pareja también, que también se dedica a lo mismo que yo, que también fue actriz en esa obra, pero nos resonó mucho porque veníamos de escuchar una noticia no muy lejana de una mamá, ¿no? Que por desesperación, una cosa así, no sé cómo estuvo la noticia, creo que fue en Sudamérica, y la señora, pues por no tener que darle de comer a sus hijos, pues terminó quitándoles la vida, ¿no? Entonces, Medea trata una temática más o menos así. Entonces, nos puso a pensar mucho que una temática que es una obra que está escrita de hace 3.000, 4.000 años, que es proveniente de una mitología, de una civilización que tiene milenios, como es la griega, abordaban estos temas, ¿no? Y que sigue habiendo Medeas hoy en día, después de tantos años. Entonces nos causó tanto impacto que dijimos, hay que hacer una Medea, ¿no? O sea, tenemos que contar esta historia y encontramos el enfoque que le queríamos dar. Y ahí fue una adaptación que tuvimos que hacer en conjunto. Realmente mucho lo terminé haciendo yo como el director, es el trabajo del director, pero agarramos muchas versiones, agarramos versión griega, versión romana, versión
francesa. Entonces combinamos como 3, 4 Medeas, hicimos nuestra propia Medea, ¿no? Entonces fue muy bonito y fue muy especial esa puesta en escena por eso, ¿no? ¿Y exitosa? ¿Qué hablarías del éxito que tuvo en el público? Pues afortunadamente las funciones que tuvimos tuvimos lleno completo en todas las funciones que tuvimos. Y sí fue un gran pequeño éxito para nosotros porque la mayoría del público no era de la facultad, o sea, era gente que venía. Y creo que ahí fue un poquito donde a lo mejor a mi pareja y a mí nos empezaron a ubicar un poquito más como en el medio profesional, ¿no? Que eso es otra de las cosas, volviendo a la pregunta de la facultad, es otra de las cosas que nos ayudó mucho la facultad a ir haciendo nombre profesional desde que estábamos ahí, ¿no? Qué bien. ¿Cómo fue tu primera experiencia actuando en el cronometraje Sábado por la Mañana? ¿Y cómo impactó en tu carrera? Fíjate que Sábado por la Mañana es pues, mi primer proyecto como actor en general, o sea, nunca había actuado antes de eso. Y evidentemente fue bajo, si le quieres llamar, bajo el cobijo de mi hermano. Era su tesis de maestría. Mi hermano es cineasta, mi hermano grande, Roberto Collado, es cineasta y estaba haciendo su maestría y esa era su tesis de maestría, ese cortometraje. Y fue muy especial porque yo en ese tiempo pues ya tenía, fue 2014, 19 años. Ya tenía 19 años, me estaba yo un poquito como todavía debatiendo si era lo mío o no el actuar, porque siempre lo había deseado desde que tenía 12, desde que vi a mi hermano, como te platico. Y tenía la idea en la cabeza y luego fue creciendo la idea viendo películas y actores y me fue entusiasmando, pero nunca lo había hecho como tal. Y hasta que llegó ese momento de Sábado por la Mañana, y Sábado por la Mañana es muy peculiar porque es basado en una historia real que nos sucedió a mi hermano grande y a mí. Y él escribió ese corto a partir de ese suceso y a mí me dijo que si quería interpretar un personaje y el personaje que me dio fue el personaje que está basado en él, en mi hermano, ¿no? Fue como doblemente especial por eso. Pero aparte, me sucedió una cosa muy extraña que fue cuando estábamos filmando la escena de la escena real de la que sí sucedió, que de ahí se desprende todo el cortometraje. Estábamos filmando esa escena y a mí me sucedió algo muy, muy peculiar porque por un momento filmando esa escena, como es una escena en donde le quitan un carro a unas personas, se bajan unas personas armadas y les quitan el carro y se va el carro, ¿no? Y cuando nos pasó eso a mi hermano y a mí, yo nunca me había puesto a pensar lo que pudo haber estado sintiendo mi hermano en ese momento, porque aparte tenía la responsabilidad de cuidarme a mí, ¿no? Porque es 10 años mayor. Nos bajaron del carro pues, de una manera no muy agradable hace pues, muchos años. Y nunca me había puesto a pensar que en su cabeza de mi hermano también estaba la preocupación por mí. Y no lo pensé hasta que estuve, muchos años después, hasta que estuve ahí filmando esa escena y me cayó el 20, me puse en los zapatos de mi hermano y dije, como el personaje también que yo estaba interpretando tenía, no un hermano, pero tenía una persona de menor de edad a su cuidado y todo el rollo. Entonces como me puse en esa situación y creo que esa situación fue muy... cambió mucho mi perspectiva de lo que era la actuación y no sé, me gustó mucho a pesar de que fue una experiencia no muy agradable el estar sintiendo o ponerme en los zapatos en ese momento. Me gustó mucho esta sensación o este pensamiento de vivir más de lo que vives, ¿no? O sea, vivir a través de la ficción cosas que a lo mejor no vivirías en la vida cotidiana
y el aspecto de la actuación, de ponerte en los zapatos de alguien más. Eso fue lo que me cautivó, y esa producción de Sábado por la Mañana fue la que me hizo decir a mí, sí estoy en el lugar correcto y sí es lo que quiero hacer, ¿no? Ah, qué bien. ¿Cuáles son los papeles que más has disfrutado al interpretar en tu carrera, y qué aspectos de esos personajes han resonado contigo a nivel personal o profesional? Hay tres. Uno es este de Sábado por la Mañana, que era el personaje, se llama Andrés. Uno fue ese personaje, aunque es muy pequeño, pero por la razón que ya Cierto. te dije, ¿no? La cosa está de ponerme en los zapatos de mi hermano y descubrir de qué se trata la actuación verdaderamente. Dos, un proyecto que se llamó Ricardo III. Fue una adaptación también de una obra clásica de Shakespeare, también bajo la dirección de Renier Piñero. Y ahí me tocó hacer a mí a un narrador, el narrador de la historia en general, pero es un narrador que tenía también como su injerencia en la historia, porque era como un alter ego del principal, Ricardo III, ¿no? Ajá. Entonces había veces que yo narraba simplemente lo que estaba sucediendo o lo que estaba por suceder, y hablaba con el público, inclusive me sentaba yo así a los pies del público en la escalera y platicaba con ellos, traía siempre un micrófono y platicaba con ellos, y a veces de estar platicando con ellos iba y me metía a la escena y actuaba con los personajes, ¿no? O sea, con mis compañeros actores y todo. Uh-huh. Y creo que esa experiencia de confrontarme con el público, de ver al público a los ojos, todavía estaba en la facultad, ya estaba por salir, pero también fue un proceso muy profesional, y fue una obra que tuvo, no sé, como 20 y tantas funciones, no sé cuántos, así fueron. Bueno, para los estándares de Monterrey sí son bastantes producciones, y aparte era una obra que duraba más de 2 horas, como 2 horas y algo, larguísima. Entonces cada función pues era una odisea, ¿no? Cierto. Entonces esa experiencia me marcó mucho, el poderle hablar al público a los ojos, el perderle el miedo desde el escenario o desde mi papel de actor, no tenerle miedo a ser modificado por el público, porque quieras o no el público te modifica, y el miedo de muchos actores es: no quiero voltear a ver al público porque me va a distraer y se me va a olvidar mi línea. Entonces enfrentarme a eso desde tan chico, desde tan joven, me gustó mucho y fue una experiencia que me cambió. Y ahora este año estrené una obra que se llama Ñaque, de Piojos y Actores, que de hecho vamos a reestrenar en unos días más, ahorita empezando noviembre. Ajá. Y esa es un papel también que ha sido fundamental, ha sido también de mucha transformación para mí, tanto personal como profesional, porque es una obra de nada más somos 2 actores en escena, también dura 1 hora y media, 1 hora 40, y somos nada más 2 actores en escena, no salimos nunca del escenario, no hay tanta escenografía, es solamente un baúl lo que traemos y del baúl sacamos todo. Entonces te ves forzado a entretener a un público con muy pocos elementos, no hay nada que te ayude como de ambientación, eres tú y tu compañero solos, ¿no? Y eso también fue una obra que me dio mucho pánico en su momento, a la hora de estábamos próximos a estrenar. Fue una obra que me causó bastante pánico. En un momento creí que no la iba a hacer, o sea, creí que me iba a salir del proyecto, porque era tanto el miedo que yo decía, no lo puedo hacer. A lo mejor volví a dudar de que estaba en la carrera, ¿no? O sea, son de estos momentos como cúspides en donde te preguntas si estás haciendo realmente algo para lo que eres bueno o no. Entonces me hizo cuestionar muchas cosas, ¿no? Me hizo cuestionarme mi estancia en la profesión. Y aparte, la obra, uno de los temas principales de la obra lidia con esta cosa de la existencia, ¿no? O sea, de lo efímeros que somos los humanos en este mundo. Pero ellos están hablando de, como son actores, los personajes son actores,
y son conscientes de que son actores y son conscientes aparte de que son personajes. Es muy rara la obra, pero se mete como en disertaciones sobre la existencia, sobre el ser, sobre el propósito de estar aquí en este mundo. Y entonces son preguntas que yo desde chico me vuelan la cabeza y son cosas que hasta la fecha me siguen causando mucho impacto, ¿no? El pensar que un día no voy a estar aquí, el pensar ese tipo de cosas. Y creo yo que son determinantes. Creo que en mi caso esa pregunta y ese miedo al un día no estar es como parte fundamental del por qué elegí ser actor, ¿no? Ya, cierto. ¿Y dónde van a presentar esa obra, aprovechando el comercial? El golazo, aprovechando el golazo. Pues en la Facultad de Artes Escénicas, ahí en la Unidad Mederos, aquí en Monterrey, está para allá, para el sur. Cierto. Para la salida, para allá a la carretera nacional. Sí. Y ahí hay un teatro que se llama Teatro Espacio Rogelio Villarreal Elizondo. Lleva el nombre del fundador de la facultad, mi maestro Rogelio, que en paz descanse. Y ahí la vamos a estar presentando, si no me equivoco, 7, 8, 9 y 10 de noviembre estamos ahí. Eso es, nada más son cuatro funcioncitas, por lo pronto. Ya, qué bien. Pues esperemos que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Ya nos has comentado varias experiencias de actuar, pero si nos comenta la experiencia y llegaron de noche de Eugenio Derbez, ¿qué nos podías comentar sobre eso? Bueno, pues es también del lado de lo audiovisual. Es un proyecto también muy especial. Fue el primer proyecto así, pues digamos, monumental en el que estoy hablando, monumental de tamaño de producción, de toda la maquinaria que hay, ¿no? Yo realmente en este rollo del cine y de las series tengo poco que he estado incursionando como en el medio profesional. Tengo trabajando desde 2022, pero ya de lleno de enero 2023 para acá, ¿no? Y esta serie de Eugenio Derbez, realmente soy muy afortunado que me haya tocado tan rápido empezando mi carrera en el medio audiovisual. Y pues cómo fue mi experiencia, pues uno muy, muy divertida, porque pues sí te diviertes mucho en los sets de ese tipo de producciones. Es una serie de comedia, entonces sí te diviertes mucho, haces mucha camaradería con tus compañeros actores, con algunos, ¿no? Siempre hay algunos que son así como un poquito más especiales, ¿no? Pero te diviertes mucho. El tipo, hablando de Eugenio en específico, sumamente profesional. O sea, es un tipo que, como aparte él estaba a cargo pues era la cabeza del proyecto porque era productor, director, actor. Él tradujo varios guiones. O sea, era como un proyecto de pasión de él. Uh-huh. Entonces él estaba al tanto de todo y por ejemplo, a nosotros que nos clasificaron como... En el cine se clasifican el tipo de papeles, ¿no? Dependiendo de la participación. Entonces, nosotros digamos que dentro de los actores éramos como del escalafón más bajo, ¿no? Porque no teníamos tanta participación. Estábamos todo el tiempo en la serie, estamos todo el tiempo en la serie, pero no tenemos tantos diálogos, ¿no? Sabíamos un grupo de actores así. Y Eugenio llegaba y se sabía los nombres de todos los actores, desde el más protagónico hasta el menos protagónico. Y te hablaba por tu nombre y ¿cómo estás, Carlos? Y claro, ahorita pues yo creo que me lo topo en un café y no me fuma, no sé quién soy, evidentemente. pero a lo mejor sí. Pero en ese momento él se da la atención de reconocerte, de saber tu nombre, de hablarte por tu nombre, realmente es un tipo muy profesional en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y fue de mucho aprendizaje también verlo trabajar, porque también uno pensaría que con el alcance que tiene, pues está rodeado de gente y, ¿sabes? Pues es un tipo que vive en Los Ángeles y ya goza de muchísima fama. Cierto. Entonces uno pensaría que siempre está rodeado de gente. No, él en el set está solito, él deja a todos sus asistentes en
en el camerino y como que les dice, no estén molestando, yo voy a trabajar, y está entre los actores y entre la gente de producción sin ningún problema, sale y entra del estudio sin tanta faramaya, sin tanta parafernalia, muy sencillo, la verdad. Y ver a alguien con esos alcances comportarse de esa manera, pues tan liviana, pues es un gran aprendizaje, ¿no? O sea, es un gran aprendizaje también como uno como principiante, y en algún momento aspirar a estar en una posición así, pues te deja también mucha enseñanza el ver que el tipo no se toma demasiado en serio y tampoco se anda así con mañitas ni nada de ese rollo, ¿no? Qué bien. Y ahora cuéntanos tus experiencias trabajando en producciones de plataformas internacionales como Netflix, Amazon Prime, ViX Plus. Fíjate que para mí, yo quisiera haber tenido el contraste de cómo era antes y cómo era ahora. Desgraciadamente no lo tengo, no sé cómo era trabajar en la industria mexicana del cine y la televisión antes de que llegaran estas marcas, porque con la llegada de estas marcas de streaming, como lo dices, Netflix, Amazon, ViX Plus, Max y todo eso, Paramount y un chorro, Apple, como que se estandarizó el nivel de producción. No quiero decir, porque insisto, no tengo el conocimiento, no sé si sea más o menos profesional, pero sí hay mucho cuidado, por lo menos desde el lado de los actores, evidentemente. Y yo sé que pues en todos los trabajos siempre hay áreas descuidadas y siempre hay empleados inconformes, ¿no? Pero no sé, en el cine probablemente los que la sufran más, pues evidentemente sean los del área técnica. Pero en el lado de, por ejemplo, de los actores y todo el rollo, está muy cuidado en el sentido de que, por ejemplo, tienes un delegado de la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores. Tienes un delegado de la ANDA que está cuidando que los actores no trabajen de más, o sea, las horas, y si trabajan horas de más, pues que se les paguen como se deben de pagar, que no tengas un maltrato en el set, que tengas un lugar donde descansar. Si has estado mucho tiempo parado, hay gente que está, ¿cómo se llama?, pendiente de ti, te dice estás bien, hay atención médica en los sets, todo, o sea, realmente uno viniendo del teatro, que pues en el teatro, por lo menos en México, pues es tú y tus actores contra el mundo, estás solo, ¿no? Sí, y a veces ensayas en parques, y a veces ensayas en la casa de alguien, y a veces ensayas en la cochera, y a veces sí vas y consigues un salón en algún recinto cultural del estado, qué sé yo. Pero viniendo de ese trasfondo llegas al cine y pues bueno, pues es una maravilla, ¿no? Te tratan como príncipe y todo el rollo. Evidentemente sé que del lado técnico es muy diferente, porque también, no en México, pero también lo he vivido del otro lado, ¿no? También sé, pues, las horas que trabajan los del equipo técnico, el peso del equipo que tienen que cargar. Entonces, de ese lado, no lo sé, pero creo que la inclusión de estas marcas en México ha creado un ambiente de trabajo muy, pues, por lo menos en lo que yo he vivido, muy agradable. Cierto. ¿No? Qué bien. Qué bien. Ahora, ¿qué piensas sobre el crecimiento del cine mexicano, de plataformas de streaming y su impacto en la industria? Pues como te digo, yo creo que lo que trajo de bueno, de lo que puedo ver, es que él sí elevó un poquito la vara, ¿sabes? O sea, sí llegaron con mentalidad, pues evidentemente pues son marcas que vienen de Estados Unidos, son sistemas de streaming que vienen todas de Estados Unidos, y pues no hay nadie que produzca más cine en el mundo que los estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, si algo saben es de cómo hacer, cómo preparar, cómo levantar, cómo dirigir una producción, ¿no? Entonces Cierto. Creo que en eso sí ha ayudado mucho, y las productoras mexicanas creo que también se han profesionalizado un poco o un bastante más
con la llegada de estas plataformas, ¿no? Aparte de que ha Cierto. abierto también más trabajo, y entonces, por ende, como hay más trabajo, la gente, los técnicos y todo, pues trabajan más seguido, se foguean más, se traducen más experiencia y entonces se empieza a trabajar, creo yo, de una mejor manera, ¿no? Cierto, qué bien. ¿Qué enfoque tomaste en la producción y dirección de Dos Hidalgos de Verona? ¿Y cómo fue el proceso de adaptación de esta obra de Shakespeare a una audiencia pues, moderna? Pues fíjate que fue un proceso muy interesante porque fue a través de una convocatoria, y teníamos un asesor de puesta en escena, que fue muy interesante también el encuentro con eso porque pues yo como joven director y él como asesor, pero más experimentado, pues teníamos ideas diferentes, ¿no? Y entonces fue un proceso de mucho choque con mi asesor. Nunca nada serio, o sea, nunca nos peleamos, nada por el estilo, pero sí había mucho roce en la cuestión creativa porque pues él tenía una idea y yo pues otra, soy más joven también, pues menos experimentado y también traigo mi propia idea del teatro. Entonces fue un proceso muy bueno para mí porque me ayudó a descubrir más mi voz como director, ¿no? Porque me atreví a hacer cosas que a pesar que el asesor me dijo que a lo mejor no lo debería aceptar, pero bueno, el asesor, porque pues por algo era asesor, pero el asesor me decía, haz esto y algo en mi instinto me decía, no, es que esa no es mi obra, esa no es la obra que yo quiero. Y entonces me ayudó mucho a eso, a tener como el temple y a tomar mis propias decisiones como director y respetar mi visión. Y en la cuestión de adaptarla, pues sí fue muy difícil. Realmente fue un proceso. Yo tenía 4 actores, originalmente en la obra son como 20 y tantos personajes y yo nada más tenía 4 actores. Y entonces me hice la tarea de reducir de 22 a 12, creo que fueron 12 o 13 personajes. Y de esos 12 o 13 personajes, repartirlos equitativamente entre los 4 actores, tenía 2 hombres y 2 mujeres. Repartirlos equitativamente los personajes entre esos actores. Y aparte también hice un proceso de reacomodo de escenas sin que afectara el curso de la historia, la cronología de la historia, para poder como embonar que mis actores pudieran entrar con un personaje, salir de escena y tuvieran tiempo de cambiarse y volver a entrar como otro personaje. Entonces, fue un proceso muy difícil de adaptación, pero muy divertido también porque fue un proceso de análisis del texto muy profundo, primero de mi parte como director y del contexto histórico en el que estaba hecho la obra, porque es la primera obra de Shakespeare. Y de hecho también no es una obra que se diga así que esté muy perfecta técnicamente como pueda estar un Hamlet, un Macbeth, ¿no? Evidentemente era su primera obra, entonces tiene muchos defectos. Entonces era encontrar todos esos defectos e investigar sobre ellos y un poquito como del lado más técnico tratar de remendarle esos errorcitos o esas inconsistencias a la historia. Al mismo tiempo recortar personajes sin que la historia se alterara. Y luego con mis actores ir encontrando como es una comedia, ir encontrando los puntos dentro del diálogo y dentro de la situación que todavía tienen comicidad hoy en día o relevancia hoy en día porque hay símiles directos, ¿no? Entonces era un trabajo de aquí están no sé, 1100, 1200 en Italia. ¿Qué símiles, qué referencias podemos encontrar con el norte de México en 2022, era en ese entonces 21 por ahí?
2021-2022, qué similitudes podemos encontrar. Y entonces fuimos moldeando los personajes, que son personajes muy antiguos, Cierto. a estereotipos muy, muy contemporáneos. Y entonces eso hizo que la obra se volviera muy cómica para una audiencia actual, porque veían cosas que veían, exageraciones, ¿no? O sea, veían personajes exagerados, pero que si lo lograban como el personaje quitar de su cliché, digamos, de su interpretación así exagerada, podían encontrar algo humano que identificaban con un tío, con una tía, entonces tenías mucha gente riéndose por eso, ¿sabes? Cierto, qué bien. ¿Qué planes tienes para futuros proyectos teatrales? ¿Qué nos puedes adelantar y de qué temas o enfoques serán? Estamos preparando una puesta en escena, un grupo de amigos y yo. Estamos preparando una puesta en escena, también es un clásico, es una adaptación de un Shakespeare. No sé, a lo mejor el nombre me lo reservo porque todavía falta mucho, pero trata la temática de la relación, que es una temática muy complicada, la relación entre un hijo y una madre sobreprotectora, ¿no? Ese es como la temática, principal de la obra. Es un Shakespeare, es un clásico, y bueno, estamos trabajando en eso para poderlo estrenar en 2025. Es una tragedia también. Qué bien. Entonces, bueno, es un reto difícil, pero bueno, ahí estamos levantando. Qué bien. ¿Qué papel crees que tiene la educación teatral y cinematográfica en el desarrollo de la industria en México? Uy, para mí es fundamental, fíjate. Habrá directores y habrá actores que a lo mejor podrán decir que la educación, hablando de la educación académica, no es primordial, no es tan necesaria, porque sí hay profesionales y hay cineastas que lo dicen. Sin embargo, yo creo que si bien a lo mejor no hay una educación académica como tal, siempre tiene que haber una educación, ya sea autodidacta o como le quieras llamar, pero siempre tiene que haber un proceso de formación, ¿no? Yo creo que el que se dedica al teatro, al cine, a cualquier arte, si no está en un proceso constante de aprendizaje, o sea, de educación, o sea, que la propia persona se preocupe por qué está aprendiendo nuevo, creo que es primordial, es esencial para que la calidad del producto que se hace en el medio siga avanzando, digamos, o sea, se mantenga en un buen nivel artístico, porque cuando empiezas a ver proyectos, productos que se repiten, que son cosas que ya vimos, que son refritos, que no tienen nada de interesantes, que creo que es un reflejo de que las personas que están detrás de ello son personas que de alguna manera dejaron de aprender, ¿sabes? O sea, son de alguna manera personas que creen saber todo lo que hay que saber en la profesión, ¿sabes? Entonces, siempre desde que estoy chico hasta la fecha, ese aspecto no ha cambiado, o sea, en mí no ha cambiado esta cosa de decir, ok, sé esto, pero todavía me falta muchísimo más. Cierto. Ya sé esto, pero todavía me falta más. Claro. Y te vas sorprendiendo a cada momento, o sea, tú mismo, estando abierto al aprender, te vas sorprendiendo, y entonces eso hace que crezcas como profesional. Entonces, para mí, la educación en un profesional del arte, sobre todo esto, es fundamental. O sea, yo no me imaginaría a mí mismo dedicándome a esto si no tuviera la apertura de aprender todos los días, de atreverme a equivocarme todos los días y poder aprender, ¿no? Bien. Muy bien, Carlos. Estamos ya por
se nos agota el tiempo Sí, por claro. terminar la entrevista, pero antes, ¿cuál es el legado que esperas dejar a las futuras generaciones en el teatro y en el cine? A lo mejor eres muy joven, pero Sí. vale la pena tratarlo, ¿que no? Sí, fíjate que no sé, es una pregunta bien rara porque, te voy a decir porque me gusta mucho, pero es una pregunta muy rara porque siento que por lo menos para mí, como lo que te decía ahorita, ¿no? El simple hecho de elegir esta profesión se desprende de y pues no me da temor ni miedo de decirlo ni pena, es un gran miedo al ya no estar, ¿no? Al de repente ya no estuviste y ya, como es la vida, ¿no? Así. Y creo que mucho de lo que tenemos la mayoría de los actores o los artistas que nos dedicamos a estas cosas es como este esfuerzo de querer perdurar, ¿no? De querer perdurar en la memoria de alguien. Y si yo tuviera que elegir cómo me gustaría, el legado que deje o cómo me gustaría que me recordaran, Ajá. yo creo que si yo logro provocar en alguien lo que muchos actores que son mis favoritos o mi hermano pudo lograr en mí, o sea, inspirar a alguien más. Cierto. Si yo puedo lograr eso con solamente una persona, yo me doy por bien servido, ¿sabes? Es como una cosa de regresar el favor. No sé si tiene sentido, pero siento que al inspirar que mi hermano, tanto mi hermano, mis dos hermanos, como actores que he visto en pantalla, evidentemente famosísimos y excelentes actores, pero que han sido ejemplo para mí, que han sido inspiración. Siento que esa misma inspiración fue como un favor que me hicieron a mí, indirecto en mi vida, porque encontré mi enfoque, encontré mi camino, encontré lo que yo quería hacer, le encontré sentido a esta vida, ¿no? Que de repente se nos pierde el sentido y decimos, ¿por qué estamos aquí? Y si yo puedo provocarle eso a alguien más, si yo puedo hacerle ese favor a alguien más, inspirarlo de alguna manera, a lo mejor no ser actor ni cineasta, pero a lo mejor con algún papel, no sé, que algo de su vida le haga sentido y lo inspire a hacer algo y con eso yo me doy por bien servido, ¿sabes? Qué bien. Pues hemos tocado pues, en una forma muy amplia este tema de la actuación y de las producciones, cine, claro. ¿verdad? ¿Te gustaría agregar algo para terminar ya la entrevista? No, pues ¿Quedó nada, algo pendiente por ahí? No, claro que no, nada más agradecerte a ti por el espacio, a tu equipo también, por el espacio, por la exposición también a tu público, nada más. Muy bien. Muy agradecido de estar aquí, muchas gracias. Gracias. Pues gracias, Carlos Aurelio. Te deseo que continúes con los éxitos y pues a lo mejor en una próxima entrevista pues abordamos otros temas también interesantes, claro, ¿verdad? En esto de la actuación, de las producciones, que es muy amplia y en tan poco tiempo no lo podemos. Da para bastantes, pero pues cuando tú digas, yo estoy dispuesto. Muy bien, gracias. Gracias, Saúl. Amigos, gracias por seguirnos en nuestro blog Hablando de Negocios. Esperamos que esta entrevista con un actor ya muy experimentado, joven, pero experimentado, les traiga pues buenos recuerdos, enseñanza y pues en nuestra vida somos actores y algo de aquí yo creo que nos va a dejar como una buena remembranza para nuestras vidas. Que la pasen bien. Hasta pronto.